A todos, mi nombre es Luis Jauregui, estudiante de Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El día de hoy les hablaré un poco sobre los chorlos nevados. Primeramente, ¿qué es un ave playera? Eh, las aves playeras son un grupo diverso de aves del orden de los caradriformes. Estos poseen ciertas adaptaciones especiales para la vida en espacios abiertos asociadas al ambiente acuático. Este grupo incluye chorlos, chorlitos, sabocetas, ostreros, falaropos, tringas, también algunos zarapijos, como se les conoce comúnmente, algunas limosas, entre otras. De acuerdo a la red hemisférica de aves playeras, hay aproximadamente 217 especies reconocidas como aves playeras en todo el mundo. En este caso, México juega un papel bastante importante, no solamente en aves playeras, sino en aves en general. Las aves playeras constituyen el 5% del total de las especies de aves en México. Por porcentaje tal vez no es demasiado, pero si lo vemos desde el punto de las aves playeras, en México encontramos 52 especies, tanto residentes como migratorias de aves playeras de las 217 que hay. Esto sería más o menos una cuarta parte del total de las aves que podemos encontrar en el mundo. Entonces México es bastante importante en este aspecto. 52 especies que podemos encontrar de aves playeras en México se encuentran distribuidas en 6 familias del orden de los caradriformes. Son las familias Jacanidae, Hematopodidae, Recurvirostide, Burginidae, Caradridae y Scolopasidae. Siendo en la familia de los Caradridae es donde vamos a encontrar los chorlos. Hablando de aves acuáticas en general, donde podemos encontrar a las aves playeras, el 83% de aves acuáticas que invernan en México utilizan humedales prioritarios para su distribución. En México hasta el 2018 se tenían considerados 28 humedales prioritarios, reconocidos por su gran importancia y por la distribución de las aves que se encuentran en estos sitios, de los cuales 14 están en la zona del Pacífico, 7 en las costas del Golfo y 7 en la zona central norte del país. ¿Por qué son tan importantes estos sitios para las aves playeras? Bueno, eh, el hecho de que utilicen estos humedales prioritarios significa que hay una gran variedad de recursos y una gran abundancia de alimento para albergar a esta gran cantidad de individuos, ya que podemos encontrar grupos de hasta 150.000, incluso más, en una sola invernada. Bueno, y esto es un gran indicador de la calidad del ecosistema. Si tenemos una gran variedad y diversidad de aves en un solo sitio, eso quiere decir que la productividad primaria es muy buena para poder soportar a una gran cantidad de individuos. La cuestión de aves es bastante importante, ya que es un punto estratégico durante la época no reproductiva de las aves, que es la temporada invernal, donde muchas especies migran de la parte norte del continente, también de la parte sur. Entonces, en estas transiciones que necesitan hacer las aves de un lugar a otro, tienen que pasar obligatoriamente por México, no se lo pueden saltar. Y México, ¿qué les ofrece a estas aves? Bueno, ya se había mencionado que tienen una gran importancia tanto en humedales prioritarios como en la zona costera. Les otorga mucho alimento. El forrajeo que realizan las aves para seguir su camino dependiendo de su hábito migratorio es muy importante. México es ese trampolín, como ya se les menciona, tanto especies como vienen a invernar al país como especies que van a otros sitios tienen que hacer una parada obligatoria, no se pueden aventar el viaje de un solo jalón, ya que es una actividad de bastante estrés y gasto energético para los individuos. Hay algunas especies que sí realizan viajes de más de 10.000 kilómetros seguidos, pero la mayoría de especies de aves playeras sí necesitan irse reabasteciendo conforme van bajando o subiendo latitud. En general tiene tres corredores de migratorios para las aves, siendo el corredor del Atlántico, el corredor central y el corredor del Pacífico. Siendo el del Pacífico en cuestión a aves playeras el de mayor importancia. Eh, en comparación a aves playeras entre el Pacífico y el Atlántico, la mayor cantidad se encuentran en el Pacífico.
Por eso se encuentran de este lado los mayores humedales prioritarios, ya que albergan esta gran cantidad de especies. Llegan a albergar millones o miles de especies durante una sola temporada invernal. México también es bastante importante en cuestión de la temporada reproductiva, no en grandes cantidades como lo es en la invernal, pero sí logra tener bastantes miles de aves que se reproducen dentro del país. El Pacífico mexicano, constituido por Nayarit, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California, es donde se van a encontrar las mayores cantidades de especies playeras que podemos encontrar en el país. O más hacia el Pacífico noroeste del Pacífico mexicano, tenemos a Nayarit y a Sinaloa, que comparten un sitio bastante importante que es Ceuta. También en Sinaloa encontramos Bahía Santa María. En Baja California y Sonora tenemos el Alto Golfo, que es sumamente importante, albergan una gran cantidad de especies playeras. También en Baja California tenemos a San Quintín. Tenemos en Baja California Sur a San Ignacio, Guerrero Negro, Santa Rosalía, el estero San José, que se encuentra al sur del estado. Incluso la Bahía de La Paz alberga una gran cantidad de especies de aves playeras. Estos sitios se han estado catalogando dentro de la red hemisférica de aves playeras, que otorga un cierto índice, un cierto nivel de protección. Todos estos sitios ya pertenecen a la red hemisférica de aves playeras para su protección y conservación. Sobre el tema principal de la exposición, que son sobre los chorlos nevados, Caradrius nivosus. Aquí está su taxonomía, que están dentro del reino animal y el filo de los cordados, la clase de las aves, el orden de los caradriformes, familia Caradridae, el género es Caradrius y la especie es Caradrius nivosus. Algunas generalidades sobre esta especie: son especies bastante pequeñas, no es el ave playera más pequeña, el ave playera es el Calidris minutila, que logra alcanzar los 14 centímetros como tamaño total. Bueno, el chorlo nevado presenta una longitud aproximadamente entre 15 y 17 centímetros. Esta medida es desde la punta del pico hasta la punta de la cola. Su peso promedio ronda cerca de los 42 gramos. Su alimentación es un poco variada, que va principalmente de insectos, algunos gusanos marinos y entre otros invertebrados. Su distribución dentro de México es en las costas del Pacífico, el Golfo de México, en algunos desiertos y llanuras del centro y norte del país. Esta especie se encuentra dentro de la NOM 059 de la Semarnat, publicada en el 2010. En 2009 se realizó un estudio por Clemens Cooper y sus colaboradores, donde analizaron al chorro nevado que encontramos aquí en el continente americano y al John Chorlo, que se encuentra en la zona de Europa y Asia, que anteriormente, antes del 2011, se les consideraba la misma especie. Estos investigadores realizaron un estudio donde observan mediante algunos marcadores moleculares, mitocondriales y algunos análisis genéticos, fenotípicos y genotípicos, donde lograron identificar que son especies totalmente diferentes. Y ya en el continente americano, en el 2012 se realizó otro estudio donde analizan las poblaciones de chorlos nevados del continente, obteniendo que para el continente americano tenemos tres subespecies del chorro nevado, teniendo la especie más cercana, la especie neutra, por así decirlo, que es Caradrius nivosus nivosus, para la zona de México y Norteamérica. Para la zona de Centroamérica tenemos a Caradrius nivosus de Nutirostris, y para la zona de Sudamérica tenemos a Caradrius nivosus occidentales. Ya con este estudio se identificaron estas tres subespecies, entonces nosotros nos enfocamos más sobre Caradrius nivosus nivosus, que es la especie que nosotros tenemos en la región. Clemens Cooper en 2009, donde identifican que la especie americana es totalmente diferente a la especie de la zona de Eurasia.
En 2010 se tramita una solicitud para que a esta especie de ser Caradrius alejandrinus, como se le conocía anteriormente, pase a Caradrius nivosus. Esta solicitud fue aceptada en el listado de aves del 2011, donde en esta se incluyen nuevos nombres, como siendo el caso, nuevas especies que se pueden llegar a reconocer, entre otras más. Con este hallazgo, con este cambio, algunos investigadores aún siguen manejando el término de Cadrarius alejandrinus, ya que en las guías de identificación antes de este cambio, pues te la siguen manejando como Cadrarius alejandrinus, pero pues cabe recalcar que ya es Cadrarius nivosus desde hace 9 años. La especie Nivosus nivosus, siendo la que vamos a encontrar en México, su distribución es bastante amplia. La podemos encontrar en Estados Unidos, prácticamente en toda la costa del Pacífico. También es muy importante en las costas del Atlántico, siendo Florida con la mayor cantidad de individuos que podemos encontrar para Estados Unidos. En México se tienen registros en la zona central del país, también en el antiplano mexicano del norte. En las zonas del Atlántico se han encontrado algunos registros, pero la mayor cantidad de chorros nevados que vamos a encontrar en el país va a ser en el Pacífico mexicano, específicamente en el noroeste. Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California son los sitios más importantes dentro del noroeste donde vamos a encontrar al chorro nevado. Enfocándonos más hacia la región en donde nos encontramos nosotros, que es Baja California Sur, los sitios más importantes para el avistamiento de estos individuos es Guerrero Negro y San Ignacio. Tienen ya registrados que se reproduce en estas zonas, también a lo largo de varios humedales, algunos salitrales del estado, pero estos son los más importantes. Cabe mencionar que esta especie es tanto migratoria como residente en el país. Podemos encontrar a los chornos cebados en la época reproductiva, es en las costas del Pacífico específicamente, donde sus nidos los hacen en playas arenosas medianamente estériles, que sin tanto flujo de personas y que presenten escasez de vegetación, ya que esto, si tuviera mucha vegetación, les reduciría el rango de observación y podrían ser cazados fácilmente. También se encuentran en salinas secas de algunas lagunas, en depósitos de dragados en algunas playas o en dunas naturales, también les gusta estar ahí, y en algunos estanques de evaporación de sal. Por eso la salinera de Guerrero Negro es bastante importante, debido a que también tiene una gran extensión de su propiedad. Alberga muchos chorros nevados que se reproducen ahí y ya está catalogado como una zona de protección, así que esto es muy beneficioso para los chorros nevados. Hablando del hábitat invernal o no reproductivo, principalmente estos son costeros, les gustan mucho las playas. Aquí sí ya entran un poco más hacia las marismas, también algunos márgenes de lagunas, también en salitrales y en estanques de evaporación. Un poco sobre los movimientos y migraciones que hacen estos individuos. Como ya les mencioné, tenemos tanto individuos migratorios como residentes en el país, y las poblaciones costeras de chorros nevados consisten tanto en migrantes y residentes durante todo el año. Esta es una de las especies que podemos encontrar a lo largo de todo el año. Hay otras especies de aves playeras que solamente las vamos a encontrar en la temporada no reproductiva, que es la invernal. Aunque estos individuos se les ha catalogizado como especies migratorias, las distancias de los movimientos no son muy largas, son relativamente cortas. En México, en el Pacífico mexicano y en el estado se han observado individuos que vienen de California, no vienen de otros lados más lejanos, ya que son aves bastante pequeñas. También la dirección de estos movimientos pueden ser tanto de sur a norte como de norte a sur. Que tienen estos individuos de los chorros nevados consta de invertebrados terrestres,
de agua dulce, de agua salobre y marinos. Se dice que los cholos nevados no guardan comida. Esto se refiere a que hay muchas especies de aves playeras, de aves terrestres, de aves marinas, que sí hacen su reservorio de alimento, que lo van guardando para cuando hay una escasez. Los cholos no. Los cholos nevados lo que hacen es comer cuando tienen hambre. Van a las zonas de alimentaciones respectivas, para los adultos o para los juveniles, y en estas zonas lo que hacen es que si están en la zona de playa, ellos van al ritmo de la ola, de la marea, que cuando la marea se está bajando, ellos van, y cuando viene la ola, ellos se regresan, y así continuamente hasta que logran alimentarse. Estas aves son muy rápidas. Dentro de la dieta de estos organismos, de los que más les gusta son las moscas de mar y los anfípodos, ya que son bastante sencillos para capturar para ellos. Dándonos ya un poco más en la reproducción de estos individuos, presentan dos estrategias reproductivas bastante marcadas, que es la poliginia y la poliandría. La poliginia es que un macho se reproduce con varias hembras, y la poliandría es que una hembra se reproduce con diferentes machos. Estas son estrategias reproductivas que les han funcionado a lo largo del tiempo para garantizar un poco más el éxito reproductivo. Aquí se podría hablar tal vez de alguna tercera estrategia reproductiva, que es la de que solamente tienen una sola pareja durante su etapa reproductiva. Si se da el caso de que los individuos, tanto el macho como la hembra, se esfuerzan más por el éxito del nido en lugar de andar buscando diferentes parejas. Así que esto también es una estrategia alternativa. Los chorros nevados no fabrican un nido como tal. Lo que hacen estos chorlos es que utilizan oquedades, algunas cavidades que están en el suelo, que pueden ser naturales, o que una huella de un pie humano, fabricadas por alguna llanta, por una roca que cayó, pero ellos no realizan un nido como tal. A lo mucho van y colocan una serie de conchas para que o piedritas, para que los huevos no están en contacto directo con el sustrato, sino que estén sobre algo que mantenga que haya un poco de flujo de aire. Los huevos de los chornos nevados son, como otras especies de aves playeras, son muy difíciles de ver, debido a que estos se mimetizan muy bien con el sustrato, ya que presentan las coloraciones cafezosas que presentan las playas arenosas y los humedales. Estrategias de reproducción que tienen los cholos nevados: una estrategia es que sus nidos no están muy cercanos de otro. Sus nidos son bastante alejados, y se dice, mucha gente menciona que estas aves no forman colonias. Sí pueden llegar a formar colonias, debido a que la definición de una colonia de los nidos de las aves es que si hay interacción entre un nido y otro, y que sean más de dos, ya se es catalogado como una colonia. Si no hay una interacción entre ellos, pues son solamente nidos separados que están cercanos. Para la identificación de estos nidos es muy complicado. Tienes que ver muy bien sobre los comportamientos que presentan los padres, debido a que si están yendo y viniendo, si están muy cerca, es posiblemente que tengan un nido activo. Los padres realizan incubaciones intercambiadas. Generalmente la hembra es la que realiza los mayores cuidados de los huevos, mientras que el macho es el que consigue el alimento. Eh, la hembra, tanto el macho, cuando sienten que el clima es muy caluroso, estos se mojan un poco el vientre con agua de mar, y van y se colocan cerca de los huevos para mantener una temperatura medianamente constante. Esta incubación no se realiza hasta que ya tienen la puesta de los huevos. Generalmente la puesta es de 2 a 4 huevos. Lo normal es encontrar 3, y cuando ponen el primero no van y lo incuban directamente. Ponen el segundo, y cuando ponen el tercero es cuando lo incuban, ya empiezan a incubar, para que el desarrollo de los
huevos sea más o menos homogéneo. Eh, Esta especie sí presenta dimorfismo sexual, el macho es muy evidente, presenta una gorra, una frente de color negro, también unas hombreras en color negro y su anillo no es totalmente cerrado. En cambio, en las hembras, estas sombreras y la mancha ocular y la gorra la presentan en una tonalidad más menor, en colores cafés. Es muy parecida al plumaje o a los patrones de coloración que presentan los juveniles. Es muy típico para alguien que somos inexpertos el intentar identificar entre hembra y juvenil. Cuando los pollos eclosionan, cuando salen del huevo, estos pollos son totalmente autónomos. Ellos ya se alimentan por sí mismos. Entonces el nido queda totalmente abandonado. Cuando los pollos eclosionan, el nido ya no regresan a él y los padres simplemente se encargan de vigilarlos. Eh, Debido a, como ya les mencioné, son totalmente autónomos, ellos se alimentan por sí mismos, son bastante veloces y los padres sí presentan un gran cuidado parental. Lo que realizan los padres para ellos es cuando presentan temperaturas bajas, pues los protegen un poco con su plumaje. Debido a este cuidado parental, han empleado diferentes estrategias de protección para los pollos, para garantizar un poco más este éxito reproductivo, que consta de diversas vocalizaciones que advierten a los pollos sobre un posible depredador. Dependiendo la vocalización, los pollos se van a ir a esconder a algún matorral, alguna marisma, o es muy peculiar un comportamiento que los pollos van corriendo. Los padres hacen este sonido de alerta y se acuestan lo más pegado al suelo posible, porque tú puedes identificar un poco a una distancia lejana a los padres, pero a un pollo cuando se acuesta es bastante difícil de observar debido a que las coloraciones de su plumaje están adaptadas para camuflajearse con el sustrato. Entonces estos se echan y se acuestan lo máximo posible, que parecen una roquita, una hoja, un montoncito de arena, y es muy difícil de observar. Por eso los nidos de estos chorlos son poco depredados pues vaya, por sus depredadores directos. Eh, También presentan otro comportamiento que se conoce como ala rota, que también se encuentra en otros chorlos y en otras aves playeras, que los padres simulan el tener una ala rota, lo cual si un depredador se está acercando al nido, estos pues al ver a un organismo aparentemente lastimado, pues es más sencillo que ir a corretear un sano. Entonces los padres hacen este comportamiento alejando al depredador tanto del nido como de los pollos cuando se tienen huevos o cuando ya están eclosionados, y el padre lo va alejando poco a poco hasta que el depredador ya se va de la zona de peligro. Y manejo ya de los chorlos, hay algunas problemáticas debido a que los cuervos y los tejones son los que dentro de los depredadores que causan mayor estrago dentro de las poblaciones. También las mascotas, tanto los gatos como los perros, como son aves muy pequeñas, son como motivo de juego para estos organismos o más fáciles de cazar. Entonces es bastante complicado el manejo de esto. También las huellas humanas. Hay mucha gente que va a caminar a la playa, que es donde hay zonas de reproducción de estos organismos, y la gente va caminando sin cuidado alguno y pues con un solo pisada, con un rozón, los huevos se van a romper. Son huevos bastante frágiles. También los cantos rodados de cuatrimotos, de vehículos todoterreno que están en las playas, causan una gran mortandad de individuos. Y hay gente que también al observar los huevos se les hacen, ay, están bonitos,
están curiositos, están pequeños y se los llevan a sus casas. Eso es un gran problema que se ha presentado en las poblaciones de estos cholos a lo largo de bastantes años. Actualmente o beneficiosamente esta especie ya se encuentra dentro de la NOM 059 de la Semana en el 2010, catalogizada como amenazada. Entonces poco a poco se ha estado poniendo ciertas coberturas para que esta especie esté más protegida cada vez más. Uno de las maneras para proteger a estas aves es el anillado. El anillado es bastante importante tanto de adultos como pollos. Estos se anillan desde que están pequeños hasta que ya son adultos totalmente reproductivos. El anillar a estas aves, bueno, esto nos ayuda a tener un monitoreo más específico sobre estas poblaciones, hacer algunas predicciones de qué tan grande puede estar la población, además de crear una historia de vida. Cada ave se anilla con un código particular, entonces tienes como si fuera una INE, tienes su identificación y vas a ir creando una historia de vida y te puede dar información bastante importante como eh, qué tan longevos son. Hasta hoy en día creo que el chorlo nevado más longevo presenta cerca de 16 años, más o menos, y va muy bien toda esta línea de investigación. Es otra manera de mantener un mayor contacto o avistamiento de estas aves, es que se les ponen transmisores satelitales que tienen que cumplir con un cierto reglamento, que no tienen que pasar del 5% del peso del ave, tanto en anillos como en el transmisor. Así que esto nos puede indicar movimiento, nos puede generar mucha información de nuevas zonas de reproducción, de nuevas zonas de forrajeo, de invernal. Es muy importante. Además, un paso más que se ha dado sobre el cuidado de estos organismos es que en Bahía Todos Santos, en Ensenada, es bastante marcado. Se tienen ya establecidas zonas de reproducción en el que cual se han hecho algunos cercados y aparte como un estilo jaula antidepredadores que permite la entrada y salida del ave del nido, pero no deja entrar los depredadores. Así que con esto se puede aumentar un poco el éxito reproductivo, aunque sus estrategias de reproducción se ven que son bastante buenas. Muchos de los nidos son fallidos. Y otro punto bastante clave es el monitoreo autónomo. Hay muchas organizaciones que presentan monitoreos constantes, anuales, tanto en la temporada reproductiva como en la temporada invernal, y estos monitoreos nos garantizan el que se cumplan ciertas normativas o ciertas líneas que se han estado planteando. En el estado, como ya les mencioné, y en Baja California, se ha estado avanzando un poco más sobre la conservación y el manejo de estas aves, que son bastante importantes y su población no son muy grandes. Para México se había estimado cerca de 1500 parejas reproductivas, de cerca de 3600 individuos más o menos en total, y en Estados Unidos se estima que hay 18.000 individuos reproductivos. Así que poco a poco se ha ido aumentando el número de estos individuos, pero su población, juntando todo, no pasa de los 18.000, o sea, de los 23.000, perdón. Así que hay que seguir haciendo más esfuerzos sobre la conservación y el manejo de estas especies. Y por mi parte ya sería todo. Muchas gracias por haber visto este video, que hayan aprendido algo, y muchas gracias.